Hola chicos, sean todos bienvenidos. A continuación se te presentarán algunas imágenes. Por favor, obsérvalas con mucha atención y en detalle. Al parecer, tenemos parejas de cada una, ¿verdad? Sin embargo, ¿son exactamente iguales cada par de figuras? Selecciona las que tú consideras que son exactamente iguales y luego vamos a corroborarlo. Échale un vistazo por última vez. Bueno, vamos a corroborar tus respuestas. Muy bien, esas dos estrellas, al superponer una sobre la otra, vemos que encajan perfectamente. Igual con esta nueva figura. Ahora miramos el cilindro. También. Vemos que el pentágono azul es mucho más pequeño que el gris, al igual que las flechas. Igual para esta figura. Y el segmento rojo es mucho más pequeño que el segmento negro. A estas figuras que encajan perfectamente al superponer una sobre la otra se les conoce como figuras congruentes. Sin embargo, a puro ojo es un poco difícil decir con certeza cuáles son congruentes. Así que, para ser más precisos, vamos a tener en cuenta 4 características indispensables. Para afirmar con certeza que dos o más figuras son congruentes, estas deben tener misma forma, mismo tamaño, medidas iguales y ángulos iguales. Debes recordar que cuando hablamos de congruencia es importante que las figuras sean siempre exactamente iguales, sin embargo, no siempre estarán en la misma posición. En la industria, en la producción de grandes cantidades de un mismo producto, estos se obtienen a partir de un modelo donde se debe mantener la forma y las dimensiones de la unidad original, y de esta manera garantizar la exactitud en la elaboración de cientos de réplicas para una marca reconocida. Es decir, venta de productos congruentes con diseños congruentes, que son elaborados por medio de máquinas industriales operadas por medio de algoritmos, por ejemplo, para la elaboración de las prendas que compramos comercialmente, para la elaboración de nuestros útiles escolares y si queremos subir a un nivel de mucha más gama para vehículos. Incluso podemos ver máquinas que son mecánicas, es decir, operadas manualmente, que permiten la elaboración de objetos congruentes al original y que nos pueden salvar de un aprieto. Por ejemplo, la copia de una llave. ¿Alguna vez se te ha perdido? Espero que no. Este es un ejercicio muy bueno. Busca en el lugar en el que te encuentras tres o más objetos congruentes y fotografíalos. En caso de no encontrar, propón tres objetos de tu casa que sean congruentes y dibújalos. Manos a la obra. Por otra parte, nos encontramos en situaciones más particulares al momento de hablar de figuras congruentes, como en el caso del triángulo, donde técnicamente son muy conocidos por los criterios de congruencia. Esos criterios se utilizan para demostrar que dos triángulos son congruentes sin necesidad de comprobar uno a uno que los lados y los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Así que vamos a verlos a continuación. Criterios de congruencia. El primer criterio es lado, lado, lado. Se puede escribir de esta manera, sin embargo, técnicamente las siglas con las que debemos representarlas son tres L mayúsculas separadas por comas. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes, con los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Este primer lado de cada triángulo, esta línea roja que estamos utilizando en este momento, significa que este segmento o este lado de este triángulo es congruente con este lado de este otro triángulo.
como ya hemos utilizado una sola línea, pues ahora para representar otro lado del mismo triángulo y referirnos a que es congruente con este lado de este otro triángulo, utilizamos dos líneas paralelas. En este caso se ven un poco grandes para que las puedas notar. Sin embargo, se pueden hacer un poco más pequeñas. Lo importante es que sean visibles. Y este último lado. Y aquí tenemos el criterio lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Nuevamente podemos resumirlo con estas tres siglas LAL, siempre las letras mayúsculas y separadas por comas. Si dos de los lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes con los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Gráficamente podemos ver estos dos lados de ambos triángulos serían congruentes. Hemos tomado en esta oportunidad el ángulo de 90 grados y el lado que continúa. Vemos que tenemos este lado y este lado. No podríamos tomar como ángulos este ni este porque serían ajenos a estos dos. Es decir, no estarían relacionados este ángulo y este ángulo con estos dos segmentos que hemos tomado. El ángulo que estaría comprendido entre estos dos sería este, que sería un ángulo recto. De esta manera podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Criterio, lado, ángulo, lado. Y el último criterio es el criterio ángulo, lado, ángulo. Si dos de los ángulos de un triángulo y el lado en común a ellos son congruentes con dos ángulos y su lado en común de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Tenemos aquí los dos triángulos, el ángulo que hemos elegido, el lado y el ángulo. Tenemos aquí dos ángulos y el lado comprendido entre ellos dos. Recordemos algunos símbolos que hacen parte de la nomenclatura geométrica. Para representar un segmento de recta, que en este caso serían los lados que conforman nuestros triángulos, utilizaremos el siguiente. A y B, en este caso, son los puntos de inicio y fin del segmento del lado del triángulo, y la línea que aparece en la parte superior significa que es un segmento. El símbolo de congruencia es el siguiente. Es como si tuviéramos un igual y en la parte superior agregamos una curvita. Ya ves, es muy sencillo. Y para referirnos a un triángulo cualquiera, haremos lo siguiente. Primero dibujamos una figura de un triángulo para referirnos a un triángulo precisamente y los tres puntos que corresponden a los tres vértices de nuestro triángulo. De esta manera, si queremos notar que dos segmentos son congruentes, escribiremos lo siguiente. El segmento CD es congruente con el segmento EF. Esa sería la forma en cómo lo leeríamos. De esta manera, si queremos notar que dos triángulos son congruentes, escribiremos de la siguiente manera. El triángulo ABC es congruente con el triángulo EFG. En esta oportunidad tenemos dos triángulos. Si queremos identificar en ellos cuál sería el criterio, pues deberíamos guiarnos por los símbolos que hemos trazado sobre los lados y los ángulos de estos triángulos. Entonces podemos notar que el criterio para esta oportunidad sería lado, ángulo, lado. Sin embargo, existe un error en él. ¿Ya lo notaste? Así es. Hemos utilizado una línea para determinar que este lado es congruente con este lado de este otro triángulo.
Sin embargo, para denotar que este lado es congruente con este lado, pues debemos haber utilizado dos líneas. Bien, pues esta es una actividad que nos permitiría en algún momento construir dos triángulos congruentes. Espero les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad.